Buenas noches. Durante los últimos meses, este país y la sociedad internacional también ha empezado a escandalizarse por lo hecho y ejecutado desde el DAS. La Fiscalía, sin más ni menos, ha dicho que desde el DAS obró una empresa criminal que persiguió, estigmatizó, desestabilizó psicológicamente y amenazó al menos a 300 personas en este país, solamente por el hecho de pensar diferente. Hoy, por primera vez, ante la televisión colombiana, van a hablar detectives del DAS. Van a hablar personas que llevan 11 años dentro de esa institución y nos van a contar qué es lo que está pasando al interior. ¿Por qué desde el DAS se ejecutó una empresa criminal de esas dimensiones? Ese es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos y bienvenidas. Ay, qué orgulloso me siento de ser un juez. En la noche de hoy nos acompaña la detective Francielena Villegas, quien lleva 11 años al interior del DAS y hoy también es la presidente del sindicato del Departamento Administrativo de Seguridad. Francielena, buenas noches y gracias por estar en Contravía. Muy buenas noches, Juan. También nos acompaña el detective Víctor Hugo Vázquez, quien también lleva 11 años en el DAS y al que también lo saludamos y le damos las gracias por estar ante las cámaras de Contravía. Muchas gracias a usted, Juan, muy amable. Nos acompaña otro detective que por razones de seguridad, y nos dice él que por la gravedad de las revelaciones que hará en los próximos minutos, ha preferido ocultar su rostro y prefiere que no nombremos. Buenas noches, detective. Buenas noches, Holman. Okay. Franci, ¿por qué estás aquí hoy? Nosotros hemos decidido salir a la luz pública, primero como un sindicato, una idea que nace en la misma coyuntura cuando el gobierno nacional decide liquidar al DAS. Y liquidar no solamente 6.500 familias que dependen de la entidad a nivel nacional, sino en este momento, después de todas las pruebas que se han develado, también liquidar la verdad, y una verdad que el país necesite conocer. Tú dices que con el proyecto actual que lidera Felipe Muñoz, actual director del DAS, liquidar el DAS es liquidar la verdad. Estamos totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque la Fiscalía lo ha demostrado, porque nosotros nos sentimos víctimas también, somos miles de familias, no solamente que dependen directa, sino indirectamente de la institución, que estamos a punto de perderlo todo. Y claro está que por acciones que nosotros no hemos cometido. Víctor, Franci, ¿por qué nosotros, la sociedad colombiana, tenemos que creerles? Nosotros estamos poniéndole la cara al país, lo que no han hecho la gran mayoría de personas que en este momento están siendo procesadas por la justicia. Estamos diciéndole al país, sí, en el DAS hubo problemas. Nosotros mismos nos hemos asombrado en los últimos meses de conocer la clase de acciones que se adelantaron dentro de la empresa. Pero estamos aquí para decirles que el DAS no es una institución criminal. Está conformada por miles de personas, de las cuales un muy reducido grupo, le podríamos decir un 1% como máximo, está inmerso en estas actividades, actividades que nacen de la desorientación que le da el gobierno a la entidad. Esto es un proceso que nace en los últimos 8 años, es una verdad a gritos. Es decir, desde los 8 años estamos hablando del periodo Álvaro Uribe. Perfectamente. Yo tuve la oportunidad de ingresar al DAS, igual que mi compañero, desde el año 2000. En este periodo, durante esta transición, pudimos notar la diferencia. Si alguien revisa la historia del DAS en los últimos 57 años, se dará cuenta que los escándalos nacen en esta época específica, cuando hubo nombramientos de directores por parte de la presidencia, todos cuestionados, ninguno de ellos, digamos, está exento de esta clase de acusaciones. Es un periodo crucial, es un periodo en el que el DAS se transformó, dejó de ser la inteligencia para un Estado para convertirse en la inteligencia de un gobierno. Es decir, Víctor, según lo que dice Franci, se dejó de hacer inteligencia para un Estado para convertir el DAS en policía política. ¿Y nos puedes contar algo de esto, por favor? Lastimosamente, pues, la institución es el órgano de inteligencia del Estado. Debería ser así. Nos hemos dado cuenta con todo lo que ha salido en la Fiscalía, con todos los resultados que han dado, que se desvió un poco el rumbo de lo que el DAS debería estar haciendo actualmente. En este momento es triste saber de que entraron directores al departamento
que estuvieron seriamente cuestionados, que están seriamente cuestionados y que tienen una responsabilidad muy grande con la delincuencia, podríamos decirlo así, y que sencillamente por culpa de esas personas estamos pagando las personas inocentes, los buenos funcionarios, que no tenemos no tenemos que ver con nada de esto. El DAS es un órgano adscrito a la Presidencia de la República. El director tiene asiento en el Consejo de Ministros y la información que ustedes trabajan y elaboran es una información para el alto gobierno. ¿Ustedes creen que el gobierno no sabía de la existencia de esta operación del G3 y de otras tantas? Pues, a concepto personal, yo pienso que sí. Es imposible que un gobierno que ha sido tan meticuloso en sus cosas no sepa qué está pasando al interior de una institución y mucho más, que es la inteligencia del país. Entonces, definitivamente, el gobierno manda unas personas de directores que son, obviamente, personas de alta confianza del gobierno. Entonces, el sentido común nos dice que definitivamente tenía conocimiento de eso. Okay. En este momento del programa quiero introducir al detective y quiero preguntarle ¿por qué se cubre el rostro? ¿Por qué cubre su identidad? ¿Y qué le tiene que decir al país? Bueno, el rostro me lo cubro porque he recibido constantes amenazas de muerte en contra de mi familia, de mis hermanos, de mis padres, de mi esposa, incluso con relación a mi hija, también me amenazaron. Hace poco, el sábado, recibí una amenaza directa de 2 hombres vestidos de negro en una moto negra, sin placas, donde me dijeron que de esta semana no pasaba. Tú hacías parte de un grupo especial Sí, de investigaciones de investigaciones, sí señor. y te diste cuenta de qué. Se efectuaron varias investigaciones. La más importante es la que tiene que ver con el tema de espionaje a toda la izquierda latinoamericana. ¿Perdón? A toda la izquierda latinoamericana. Es decir, a Eh, gobiernos. A gobiernos como el de Venezuela, Ecuador, Cuba, incluso el Islam. Sí, ahí están los 4. Bajo una situación que se llama un megaproyecto, liderado desde un grupo que se llama el GONI, el mismo grupo que también está vinculado con seguimientos e interceptaciones a los honorables magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que hace esta operación diferente? Sí, exacto. Todos los países hacen inteligencia hacia otros países, eso es razonable. ¿Qué es lo irregular? Y lo irregular continuó. O sea, se desmonta el grupo GONI y se crea otro más siniestro, que se llama el GECOE, que únicamente lo que hacen es cambiar las siglas, pues, por decirlo así. Esa estructura trabaja sobre la filtración de fuentes humanas o a través de detectives o personas externas y seguimientos a los señores embajadores de estas naciones. ¿Infiltran personal en las embajadas? Se infiltran diversas reuniones, se reclutan fuentes humanas de los otros países, se infiltran las ONGs de esos países también. O sea, todo eso queda ventilado en varios expedientes que tiene la Oficina de Control Disciplinario Interno. Expediente que vincula a altos políticos de la política nacional e incluso al actual director del DAS. Por la gravedad de ese asunto, de ese expediente, es el expediente 228 de 2009, es un expediente que está en la Oficina de Control Disciplinario Interno. Ese expediente, apenas la doctora Magda Patricia Romero Tálvora, que era la jefe de Control Disciplinario Interno, notó la gravedad de lo que se estaba haciendo con relación a un tema de seguridad nacional tan bastante delicado, bastante grave con relación a los otros países,
que percibió de manera inteligente que ese expediente no debería estar en la entidad, así como otra serie de expedientes, entre los cuales está el 524 de 2007, que habla de todo lo que es el espionaje a nivel interno a los mismos funcionarios del DAS. En esos expedientes ya ella tenía que declararse impedida por lo que sentía que ya estaba haciendo como juez y parte. Cuando ella iba a entregar esos expedientes, empieza una gran persecución contra la Oficina de Control Disciplinario Interno. ¿Qué es lo que dicen estos expedientes? ¿Cuál es la irregularidad que ustedes encontraron o de la que se dieron cuenta o de la que no querían hacer parte? Listo, en varios, son muchos expedientes, ¿no? Pero los principales son los que acabo de nombrar. ¿Qué ventilan estos expedientes? Temas de paramilitarismo, desaparición forzada, desplazamiento forzado, infiltración de funcionarios del DAS en embajadas, pago de fuentes humanos de manera irregular a otros países extranjeros, fuga de información, etcétera. Un fin de situaciones bastante irregulares que la entidad no las debe investigar porque perdería la objetividad. Usted está diciendo que el actual director, el señor Felipe Muñoz, está encubriendo estas operaciones. Es bastante grave lo que sucedió con la Oficina de Control Disciplinario Interno hace algunos meses, o sea, es gravísimo. Retiró los principales investigadores, las investigaciones más sensibles aún, o sea, llevan más de un año. Pues imagínense, hay una investigación que es del 2007 y no ha sido llevadas estas investigaciones a la Procuraduría General de la Nación. O sea, ellos tienen un grave impedimento y no lo han expresado. Esto es un nuevo escándalo. Tú dices, es un pequeño grupo, pero un pequeño grupo, según la Fiscalía, fue toda una operación a nivel nacional. ¿Quiénes son los responsables de esto? Las pruebas que está develando la Fiscalía nos siguen reafirmando de que hay una gran división entre unos que cometieron esas irregularidades y un gran número de personas que por desconocimiento, tal vez por omisión, tal vez por estar concentrados defendiendo a la nación, nunca nos enteramos de lo que pasó. Por eso, hoy queremos hacer esta denuncia pública y poniéndole la cara al país y diciéndole, si en el DAS pasaron cosas, ¿qué es lo que se ha demostrado? Nosotros tenemos que decirles que lo sentimos. Pedimos perdón, no tenemos otra cosa más que ofrecer, sino nuestra cara diciéndole al país, somos gente decente, una gran mayoría. En esa búsqueda de la verdad, en esa búsqueda de la herida que hay que cerrar, ¿quién fue el señor José Miguel Narváez? Fue subdirector del DAS, fue su jefe. ¿Quién es el señor José Miguel Narváez? La justicia colombiana se ha encargado de presentar algunas pruebas o algunas acusaciones que es referente al señor José Miguel Narváez, una persona que no era del DAS, que venía del Ministerio de Defensa, que ha tenido un currículo en la historia, digamos, de la inteligencia, obviamente pues todo el país lo conoce, que al igual que todas las personas que llegaron hace 8 años le hicieron daño al DAS. Es que el daño llegó de afuera, no estaba en la entidad. Volvamos al investigador y volvamos a la gravedad de las revelaciones que ha hecho. Usted dice que había operaciones contra embajadas, contra embajadores. ¿Qué tipo de operaciones se llevaron a cabo contra embajadas y contra funcionarios diplomáticos? Los funcionarios, al revelar este tipo de verdades, aseguraron que estaban avisorando un tema de seguridad nacional. Ellos muy nerviosos me dijeron que estaban obligados por un nivel superior para efectuar dichas actividades, que sentían mucho miedo en las declaraciones que me estaban dando a mí como investigador. Incluso ellos fueron amenazados, me comentaron en detalle dentro de las investigaciones que acabé de nombrar, y hay otras más, cómo ellos cumplían unas misiones secretas de hacer el cubrimiento de algunas reuniones que hacían los embajadores. Se infiltraban, digamos, en reuniones como fiestas privadas, congresos, comisiones, infinidad de situaciones y actividades que efectúan las embajadas. Es por ello, cuando estas investigaciones se empezaron a efectuar, le incomodaron muchísimo al doctor Felipe Muñoz,
porque él sintió que se estaba ventilando un tema de seguridad nacional, pero no le preocupó que se estaba descubriendo un tema de violación de derechos fundamentales que llevaba al nivel transnacional, o sea, violaba de plano situaciones gravísimas. Por ello se denunció al doctor Felipe Muñoz por la filtración de una información grave en Venezuela, que fue publicada por el ministro Tarek Al-Zaimi. Se hizo una denuncia penal el 9 de octubre de 2009, radicada con el 11001621. ¿Quién denuncia a Felipe Muñoz? Yo lo denuncio porque los documentos se filtran. Es el expediente más sensible pierde la custodia la Oficina de Control Disciplinario Interno. O sea, ese expediente es manipulado y lo empiezan a manejar varios directivos a través de inteligencia, contrainteligencia, y resulta que la información aparece. Yo denuncio el 9 de octubre y el 30 de octubre aparece en Venezuela la publicación de ese documento. Felipe Muñoz, en respuesta a esa demanda penal a la que yo le instauré, él instaura otra de manera secreta en el mes de noviembre con el radicado 1100 1600 12972 00 9000 91 contra los investigadores que estábamos haciendo, los que revelamos toda la situación, y contra los investigados que revelaron tan vasto y nefasto crimen contra las naciones hermanas. ¿Usted quiere decir que esta información de seguridad nacional que ustedes tuvieron en su poder, donde descubren irregularidades por operaciones, dice usted, ilícitas, termina en manos del ministro del Interior de Venezuela? Sí, señor, efectivamente. Él hace una exposición ante el Congreso venezolano que lo publica el noticiero Telesur. La fecha exacta es el 29 de octubre, donde aparece publicado en el noticiero. 45 minutos él hace su exposición. ¿Qué interés puede tener Felipe Muñoz en filtrar esa información al gobierno venezolano? Bueno, yo no sé si él la filtró, pero pues obviamente si él lo hizo, el interés más grande sería el tener el argumento de liquidar la entidad. Y liquidar la entidad es liquidar la verdad. O sea, el evitar que con esta información, con estas investigaciones, se vincule a altos funcionarios políticos y directivos del DAS a la Corte Penal Internacional. Eso es lo que él quería evitar. Usted hacía mención al inicio de su exposición que políticos colombianos tuvieron conocimiento de estos planes contra países vecinos. Sí, exactamente. Para montar este tipo de estructuras se les llama proyectos. Estos proyectos deben funcionar de manera externa, por fuera de la entidad. No, o sea, ni siquiera pues, nosotros lo sabíamos. O sea, aquí mis compañeros no sabíamos que esos proyectos existían. Se montan oficinas afuera, se montan, un ejemplo fácil es montar unas cabinas telefónicas digamos, ya sea en Ecuador, en Venezuela, y hacer interceptaciones ilegales en esa frontera. Ese proyecto, ese montaje de ese proyecto necesita unos recursos para ejecutarse. Al irse ejecutando esos proyectos requieren la aprobación del alto gobierno y la exposición de esos proyectos. Uno de los funcionarios investigados me comenta que esas exposiciones las hicieron en Palacio, y incluso ¿En dónde, perdón? En Palacio. ¿En el Palacio Nariño? Palacio Presidencial, sí, señor. O sea, ellos comentan cómo a varios directivos del Palacio de Nariño les hicieron estas exposiciones, asesores del presidente Uribe. Incluso le hicieron una exposición el entonces ministro de Defensa, hoy candidato presidencial, Juan Manuel Santos, en el apartamento, en su lugar de residencia. Le hicieron como unas 3 exposiciones del megaproyecto, de un megaproyecto que reúne 4 proyectos importantes, que son el proyecto GONI, el proyecto Falcon,
el proyecto Fénix, el proyecto Salomón y el proyecto Cóndor. Son 4 proyectos de gran escala que hacen espionaje a todos nuestros países hermanos, lamentablemente. Las denuncias que usted está haciendo, detective, son supremamente graves. Está diciendo que hoy el candidato presidencial Juan Manuel Santos tuvo conocimiento de operaciones de inteligencia ofensiva contra otros países. ¿Usted tiene las pruebas de esto, detective? Sí, exacto. Las denuncias no las hago yo. Las denuncias las hacen los mismos funcionarios que estuvieron participando de esas operaciones, ya cansados de las mismas presiones de los altos directivos para que se hicieran estas situaciones. El expediente más importante es el expediente 228-2009, e insisto, ¿por qué ese expediente aún reposa en la entidad y no lo tiene un organismo? Es más, ni siquiera lo debería tener la Procuraduría General de la Nación. ¿Dónde está ese expediente, detective? Este expediente, creo que debe estar en este momento en la Oficina de Control Disciplinario Interno del DAS, al igual que el expediente 070 de 2007, al igual que el expediente 193 de 2009, el 252 de 2009, o sea, son los que yo me acuerdo, o sea, son una gran cantidad de expedientes que no están. Ahorita abrieron un nuevo expediente y ese es bastante sensible, es el expediente 094 de 2010. Ese expediente es muy sensible, o sea, requiere protección para las personas que están vinculadas. En fin. Estas operaciones, Operación Cóndor, Operación Fénix, Operación Salomón, ¿bajo qué administración se planean? Más o menos inician hace unos 4 años, obviamente con la administración del presidente Uribe. Inician y toman mayor fuerza hacia el año 2008, 2009 y obviamente, o sea, en el 2009 continúan con bastante fuerza con el GECOE. De ese grupo, precisamente el 31 de octubre mueren 4 funcionarios. 31 de octubre mueren 4 funcionarios en una fiesta. Estamos hablando de la noticia que, la noticia que tuvo un impacto nacional de una fiesta aparentemente de Halloween donde terminan muertos algunos detectivos. ¿Qué información tienen ustedes, Francis? Exacto, ellos la información pues así de sencilla, que ellos hacen parte de ese grupo de espionaje. Entonces, ¿qué pasó ahí? La verdad no puedo decir qué fue lo que pasó, pero es grave y casi qué casualidad que son detectives que no tenían la experiencia para manejar un grupo tan nefasto, digámoslo así, empezaron a manejar ese grupo del GECOE y resultan muertos. Franci, sobre esto que acaba de... ¿Ustedes avalan el testimonio del compañero? Por supuesto, porque es que ya hay denuncias. Una persona que esté mintiendo no signa su firma y la coloca ante diferentes autoridades, no la lleva a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y no tiene el valor de pararse frente a una cámara y contarle al país. Nosotros avalamos ese acto de valentía, especialmente ese acto de gallardía, si le podríamos decir, más aún en esta situación en la que él se encuentra de amenaza. ¿Usted tiene familia? ¿Teme por su familia? Claro. De hecho, en varias oportunidades intentaron ingresar a mi lugar de residencia. Estaba mi esposa y mi hija solas en un vehículo de vidrios polarizados, gris, sin placas, con 4 delincuentes. Por lo que pude empezar a averiguar, porque obviamente entre compañeros uno se empieza a saber las cosas. Parece ser que fueron funcionarios de la Policía Nacional a través de la CIPOL, porque incluso hubo unos seguimientos que me efectuaron y esos seguimientos fueron quemados por la subdirección de operaciones, la subdirección más cuestionada de inteligencia del DAS, la que cuestionó el honorable periodista Bozaín, donde hizo una exposición gravísima sobre este grupo. Este grupo me ha seguido, supongo yo que las amenazas también vienen de este grupo y también de otro grupo que se llama el Grupo de Asuntos Especiales, u otro grupo siniestro,
grupos que también tienen detectives honestos, detectives que temen hablar por un acta donde... Explíquenos, por favor, esa acta. Un Si la acta cámara me ayuda. que se hace firmar de manera obligatoria, donde citan incluso artículos de la Constitución Nacional. Es tan irónico, tan triste que se citen artículos de la Constitución Nacional para que uno no devele temas de seguridad nacional donde se violan los derechos fundamentales. O sea, ellos dicen temas donde se han hecho persecuciones, interceptaciones. Entonces, ¿cómo se cita la Carta Magna para prohibir que uno ventile temas tan graves de lesa humanidad? A ver si le he entendido bien, detective. Les hacen firmar un acta para proteger ilícitos. Exacto. Sí, estoy... O sea, donde ustedes no pueden revelar qué cosas hacen. Usted lo ha configurado la conceptualización perfecta de esa acta. Entonces, por eso mucho detective teme. Incluso hubo un detective que declaró ante la Corte Suprema de Justicia contra el doctor Noguera por el tema de paramilitarismo y habló de esta acta. Él decía, no, es que a mí me da mucho miedo porque yo no puedo hablar así en público. Entonces, la Corte Suprema decidió cerrar las puertas, sacar la prensa para que él pudiera hablar. Entonces, ¿cómo así que sacar la prensa? O sea, pues, eso me pareció inaudito que él temiera a esa acta. Yo en este momento no le estoy temiendo al acta. Yo en este momento estoy arriesgando mi familia, estoy arriesgando lo que más amo. ¿Sabe por qué lo estoy arriesgando? ¿Por qué lo estoy haciendo? Por mi familia, el DAS. Pero ante todo lo estoy arriesgando por muchos seres humanos inocentes en el país, por aquellos niños, por aquellas mujeres, por aquellos seres humanos que fueron víctimas de graves injusticias de la entidad. Por eso lo hago, porque es una forma de pedir perdón. Ustedes en aras de la verdad, de la transparencia, de esa imagen que quieren limpiar del DAS, ¿harán la denuncia también ante la Fiscalía? Nosotros hemos denunciado los actos que nos corresponden a nosotros como tal, de lo que hemos sido víctimas, y es muy importante aprovechar este programa para invitar a todas las personas. Nosotros invitamos a nuestros compañeros que puedan conocer algún tipo de realidad sobre lo que pasó en el DAS, a que sigan el ejemplo que está en este momento dando nuestro compañero y también denuncien. Esto solamente lo podemos salvar si nosotros le damos la verdad al país. No podemos seguir ocultando algo, el sol no se tapa con un dedo, decimos, y esto ya es una verdad a gritos. Entonces somos nosotros los encargados de mostrarle al país que queremos cambiar. No podemos dejar esta decisión en manos de personas que, aunque hagan su mejor esfuerzo, no tienen todas las armas para desarrollarlo. Yo pienso que nuestro papel es muy importante como sindicato. No solamente llevar la parte humana, la parte más dramática del DAS, que son estas miles de personas sufriendo, sino también demostrarle al país que queremos cambiar la institución. No decirles, el DAS se soluciona, se tapan los problemas, como pasó en otras entidades, sino decirles, vamos a solucionar esto y vamos a darle un giro a la historia de la inteligencia en este país. Bueno, yo le quiero dar las gracias a Franci, a Víctor, al detective por estar en los micrófonos y en las cámaras de Contravía esta noche. Yo respeto y valoro el hecho que ustedes estén aquí esta noche, porque han tenido la delicadeza y la grandeza que no han tenido los responsables y los directivos del DAS, de darle la cara a las víctimas, a quienes fuimos víctimas del DAS. Al señor presidente de la República, decirle que la sociedad colombiana todavía espera que le dé la cara por lo sucedido y lo actuado por el DAS. Soy Holman Morris y quedamos en Contravía. Ay, qué orgulloso me siento de ser un juez. Contravía.